este final resuelto paso a paso. En total 20 ejercicios. Los primeros 10 son sobre el primer parcial y el resto sobre el segundo. Primero vamos a hacer los primeros 10 sobre el primer parcial. Y si quieren el PDF de la clase, escríbanme a mi Instagram @apoyoescolar.rb y se los paso. Compartan, denle me gusta, comenten y esas cositas que ya saben que a mí me re ayudan. Éxitos amigos, dale que se aprueba. Bueno, vamos con este ejercicio. Nos piden el dominio del, yo sé que no se ve nada, pero hice logaritmo natural de menos x. Entonces, cada vez que nos pidan el dominio, recordemos que son los valores que acepta la función en x. Entonces, cualquier logaritmo, ya sea logaritmo en base 4, logaritmo en base 10, o en este caso el logaritmo en base e, que es el logaritmo natural, va a aceptar valores en su argumento positivos. Es decir, cada vez que me pidan el dominio de un logaritmo, en cualquier base, el argumento, o sea, lo que está adentro del paréntesis, sí o sí tiene que ser positivo. De hecho, fíjate, agarrá la calcu y pone logaritmo de menos 1. Te va a dar error, ¿sí? Porque, insisto, el argumento de un logaritmo tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Que justamente el argumento, que en este caso sería menos x, sea positivo, mayor a 0. Ojo, no mayor o igual, porque 0 no puede ser tampoco. Si vos con la calcu pones logaritmo de 0, te va a dar error. Así que simplemente es esto, que menos x sea mayor a 0. Bueno, menos x es lo mismo que menos 1 por x. Así que este menos 1 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Me va a quedar 0 dividido menos 1. Pero no te olvides que cuando yo paso dividiendo o multiplicando un negativo, el piquito se da vuelta. Por lo tanto, acá me va a quedar, en vez de mayor, me va a quedar menor. Y listo, nos queda x menor a 0 dividido menos 1, que es 0. Por lo tanto, el resultado final son los x menores, lo leemos así, x menores a 0. ¿Cómo represento esto en la recta? Y bueno, de 0 serían los menores, ¿sí? Entonces, ¿cómo leo esto en un intervalo? Recuerda que leemos de izquierda a derecha, entonces viene de menos infinito hasta el 0. Así que acá la solución correcta es que el dominio es de menos infinito a 0. Bueno, vamos con esta inecuación racional, algo que les encanta tomar. Bueno, la idea es la siguiente. Pensá que nosotros tenemos una división, ¿no? X menos 1 dividido x más 3. Si lo tomo como función, si a esto lo llamo f de x, tengo una función racional, tengo una razón. Bueno, entonces la idea es entender lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo cuándo esta división es mayor a 0. Mayor a 0, ¿qué es? Positiva. O sea, cuando una división es positiva. Y bueno, tenemos dos caminos. O que nos quede positivo lo de arriba y positivo lo de abajo, o sea, numerador y denominador positivos. ¿O cuál es la otra? Y negativo y negativo, ¿sí? Más dividido más, o sea, algo positivo dividido otra cosa positiva nos va a dar positiva. Y negativo nos da también positivo, ¿sí? Entonces tenemos que plantear esos dos casos. Caso 1, que lo de arriba sea positivo y lo de abajo también. O sea, numerador positivo y también denominador positivo. Y x más 3 positivo. Resalto este y, pues yo quiero que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. O sea, que esto sea positivo y simultáneamente que esto también sea positivo. Entonces, eso sería el caso 1. ¿Cómo sería el caso 2? Negativo y negativo. Es decir, que el numerador sea negativo o menor a 0 y que el denominador sea también negativo o menor a 0. Y ahora solamente queda resolver. Acá tenemos que resolver una intersección y acá también. Entonces, primero, despejo x, paso esto sumando y me queda x mayor a 1, ¿no? Ya que 0 más 1, 1. Y esto me queda x mayor a 0 menos 3, ¿no? Y 0 menos 3 me da menos 3. Acá hago lo mismo, me queda x menor a 1 y acá me queda x menor a menos 3. Entonces, primero vas a dar la solución del caso 1. ¿Cómo sería? A ver, son los x mayores a 1, o sea, de 1 para allá, y los x mayores a menos 3, es decir, desde menos 3 para allá, para la derecha, los mayores. Bueno, ¿cuándo suceden las dos cosas simultáneamente? ¿Cuál es el resultado de la intersección? Y bueno, fíjate que los dos colores
se juntan a partir del 1. O sea que la solución del caso 1 es de 1 más infinito. Y ahora vamos con la solución del caso 2. Vamos a hacer lo mismo. Si querés puedes poner pausa y hacerlo vos y chequear que te quede lo mismo. Tengo los x menores a 1. Por lo tanto, sería, vamos a suponer que el 1 está acá, ¿sí? Los x menores es para allá. Y los x menores a menos 3. O sea, suponete que el menos 3 está acá, voy a pintar los menores, ¿sí? Ahora, ¿cuándo suceden las dos cosas simultáneamente? Si la recta la leemos de izquierda a derecha, fíjate que los dos colores se cruzan acá, de menos infinito al menos 3. Así que la solución del caso 2 es de menos infinito a menos 3. Bueno, pero la solución total, ¿cuál es? Bueno, es la unión del caso 1 con el caso 2. Entonces, ¿cuál viene primero? ¿1 más infinito o menos infinito a menos 3? Y esta, ¿no? Porque la recta la leemos de izquierda a derecha. Entonces, primero tengo de menos infinito a menos 3 y después de 1 más infinito. Por lo tanto, la solución total sería de menos infinito a menos 3, unión de 1 más infinito. Y la correcta es esta de aquí. Muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio que nos piden el vértice del gráfico de esta función que claramente es cuadrática. Bueno, lo podemos hacer de dos maneras. Te doy opción 1 y opción 2. A mí me gusta siempre dar varias formas de hacerlo. La opción 1 es la típica, que se te ocurre que, bueno, desarrollas esto, haces una distributiva, tuki tuki, y que te queda 2x por x, 2x al cuadrado. Y 2x por 2, 4x, ¿no es cierto? Y de ahí buscas los vértices, como ya sabes. El x vértice se puede calcular como menos b sobre 2 por a. Fíjate que acá a es el término cuadrático, b el lineal y c vendría a ser como 0, ¿sí? Así que menos b sobre 2 por a te va a quedar menos 4 sobre 2 por a, que es 2. Esto te queda menos 4 sobre 2 por 2, que es 4, y esto nos da menos 1 el x vértice, ¿sí? Y ahora para buscar el y vértice simplemente era reemplazar en la función el x vértice. O sea, calcular la función evaluada en el x vértice que nos dio menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1. Más 0, que el más 0 no me interesa. Y esto nos queda 2 por menos 1 al cuadrado da 2 y 4 por menos 1 me da menos 4. Por lo tanto, 2 menos 4 me dio menos 2 y el y vértice me dio menos 2. Y listo. Fíjate que el x vértice es menos 1 y el y vértice es menos 2. Así que el vértice es menos 1, menos 2. Y esta sería la correcta. ¿Está claro? Y si no, la segunda forma, fíjate que yo de esta función, 2x por x más 2, sin hacer la distributiva, ¿no? Podría buscar las raíces igualando a 0. Entonces, un producto es igual a 0 cuando cada factor es igual a 0. Y vos me dirás, ay, pero ¿para qué buscas las raíces? Y bueno, mira, acá si busco las raíces me queda 0 menos 2 menos 2. Y acá 0 dividido 2, que nos da 0. Una vez que tengo las raíces, el x vértice se podía calcular como la suma de las raíces, o sea, era otra fórmula. Si tengo a, b, c, uso esta. Pero si tengo las raíces, otra formulita para el x vértice era la suma de las raíces sobre 2, o sea, el punto medio. Bueno, una raíz me dio 0, la otra me dio menos 2, entonces sumo esos dos valores y divido por 2. 0 más menos 2 es menos 2, y menos 2 sobre 2 es menos 1. Que si te fijas es exactamente lo mismo, o sea, nos dio también menos 1 el x vértice. Y ahora para buscar el y vértice, haces lo mismo, pero evalúas en la factorizada, es decir, ahora para buscar el y vértice, haces la función evaluada en menos 1, como hicimos acá, en el x vértice, y lo haces directamente acá, la factorizada. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar 2 por menos 1 por menos 1 más 2. Bueno, 2 por menos 1 nos da menos 2, menos 1 más 2 nos da 1, y menos 2 por 1, menos 2. Y listo, y llegamos a lo mismo. X vértice menos 1, e y vértice menos 2, y esta es la correcta. Bueno, vamos con este que es fácil, que nos dice la función lineal que verifica... Bueno, a ver, f de menos 1 igual a 3 nos están diciendo que cuando x vale menos 1, y es igual a 3. Y f de 1 igual a 5 nos dan otro punto. O sea que cuando x vale 1, y vale 5. ¿Y qué puedo usar acá? Para armar una función lineal y me dan de dato 2 puntos, podía usar esta fórmula.
la pendiente de la función lineal, o sea, recordemos que función lineal tiene este formato, y igual a m por x más b. Entonces la pendiente la puedo conseguir usando esta fórmula, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, y2 puedo llamarlo este valor de acá, ¿sí? Y1 puedo llamarlo este de acá. Entonces, ¿qué nos queda? Y2 menos y1 me queda 5 menos 3. Sobre, ahora tengo que hacer x2 menos x1. Entonces, si este es y2, este va a ser x2 y este x1. Entonces, me queda sobre 1, que vale x2, menos x1, o sea, menos menos 1. Ojo acá los signos, ¿sí? Y bueno, ¿qué me da la pendiente? 5 menos 3, 2, y 1 menos menos 1 es 1 más 1, que es 2. Por lo tanto, la pendiente me dio 1. Y bueno, una vez que tengo el valor de la pendiente, ¿qué nos va a quedar? Igual a 1 por x más b. Y ahora solo me falta encontrar el valor de b. Entonces lo que vas a hacer es agarrar algún puntito, ya sea este o este, es lo mismo, te va a dar igual, y reemplazarlo. Suponete que agarro este de acá. Entonces yo sé que cuando x vale menos 1, y vale 3. Entonces, y lo reemplazo por 3, y x lo reemplazo por menos 1. ¿Sí? Entonces me queda 3 es igual a 1 por menos 1, queda menos 1. Y si despejo b, me va a quedar 3 más 1, o sea, 4. Y listo, fíjate que la recta me quedó igual a 1 por x, que es x, más b, que nos dio 4. Y listo, x más 4 es la solución, por lo tanto, esta es la correcta, amigos. Bueno, vamos con esta de ecuaciones trigonométricas. Nos dice el conjunto de todas las soluciones de esta ecuación, seno de x igual a menos un medio, en un intervalo abierto entre 0 y 2pi, o sea, sin incluir ni al 0 ni a 2pi, y me dan varias opciones. Bueno, entonces, podemos hacerlo con cálculo, ver cuándo el seno de x es igual a menos un medio, o tengo el cuadrito que nos va a servir muchísimo. Nos dice, bueno, a ver, el seno de x va a ser igual a un medio cuando el angulito sea pi sobre 6. ¿Sí? El angulito pi sobre 6 es como hacer 180 grados, cambiamos pi por 180 sobre 6, ¿no? Y eso me da 30 grados. Pero acá me está preguntando cuándo el seno de x es igual a menos un medio. Entonces yo me puedo fijar cuándo es igual a un medio, que eso me dio en pi sobre 6, es decir, en 30 grados, y ubicarlo en los cuadrantes negativos del seno. Es decir, a ver, el seno, la función seno, sabemos que va a ser positiva en el primer cuadrante y en el segundo, y negativa en el tercero y cuarto, ¿no es cierto? Ahora, si a mí me dio 30 grados el valor de x para el cual seno de x es igual a un medio, ¿no? Me dio 30 grados. Vamos a ponerla acá, así no nos mareamos. Entonces me dio acá, 30 grados va a estar acá. Pero yo quiero ver cuándo es igual a menos un medio, por lo tanto le tengo que colocar en los cuadrantes negativos. Es decir, acá y acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. Para llegar a este cuadrante habría que a 180 sumarle esos 30 grados. O sea que la solución número 1 sería 180 grados más 30 grados. Y ahora, como yo lo quiero ubicar en el cuadrante este de acá, ¿qué podría ser? Y bueno, la vuelta entera, 2pi, menos esos 30 grados. Así me va a quedar hasta acá. Entonces la segunda solución sería 360 menos 30. Sí, esto es una manera de hacerlo, que me gusta mucho porque nos ayuda a razonar. Y me queda 180 más 30, 210 grados. Y 360 menos 30 nos queda 330 grados, ¿no? A eso, como yo lo quiero escribir en radianes, lo dividimos por 180 y le agregamos pi, y me va a dar en radianes, y ahí nos va a dar las respuestas correctas. Si hacemos 210 sobre 180 y simplificamos esa fracción, me termina dando 7 sextos de pi. Sí, o sea que 210 sobre 180 pi es lo mismo que 7 sextos de pi. Así que una de las soluciones ya la tengo. La otra nos queda 330 sobre 180, que si agarramos y simplificamos esa fracción, o mismo la podés escribir en la calcu, me va a quedar 11 sextos de pi. Y ahí tenemos la segunda. Así que la correcta sería esta acá. 7 sextos de pi y 11 sextos de pi. Muy bien.
Bueno, vamos con este. Nos piden el conjunto de positividad de esta función de acá. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero factorizamos esa función. Fíjate que como los tres términos acá tienen en común la x, puedo sacar factor común x. Y siempre la sacamos al mínimo exponente, es decir, entre 4, 3 y 2, ¿cuál es el más chiquito? Pues claro que 2. Entonces, es como bajarle 2 grados a cada uno. Entonces me queda, en vez de x cuarta, me queda x a la 2, ¿no? En vez de x cubo, me va a quedar x a la 1. Y en vez de 6x cuadrado, me queda menos 6 y nada más, ¿sí? Muy bien. Ahora, una vez hecho ya el factoreo en sí, ¿puedo seguir factorizando? Y sí, podemos factorizar el x cuadrado menos x menos 6, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer con la cuadrática. Acá a vale 1, b va a valer menos 1 y c vale menos 6. Entonces me queda menos b más menos raíz de b cuadrado, que nos da 1 positivo, menos 4 por a por 6, por c, que es 6, sobre 2 por a. Esto me queda 1 más menos, raíz de 25, que da 5 sobre 2. Entonces nos da 6 dividido 2, que es 3, y menos 4 dividido 2, que es menos 2. ¿Sí? ¿Cómo escribíamos a una cuadrática en forma factorizada? Bueno, era el valor de a por x menos la primera raíz por x menos la segunda, ¿sí? Un trucazo es, bueno, escribo el valor de a, que es 1 por, y a esto le cambio los signos, o sea, me va a quedar x menos 3, le cambio el signo, por, y a este le cambio el signo, y me queda x más 2, ¿bien? Listo, entonces ahora f de x va a ser igual a x cuadrado, lo bajo, y ahora esto lo escribo en forma factorizada, y me va a quedar esto acá. Ese 1 no me interesa, ¿no? 1 por x menos 3 es x menos 3 por x más 2. Listo, listo el primer paso, que era escribir de manera factorizada a la función. Esto lo voy a achicar un poquitito, así nos entra todo. Bueno, vamos con el segundo paso. El segundo paso es buscar las raíces, es decir, a la función la voy a igualar a 0. Entonces, segundo paso, igualo la función a 0 y un producto es igual a 0 cuando cada factor es 0. O sea, cuando x cuadrado es 0, cuando x menos 3 es 0 y cuando x más 2 es 0. Por eso me servía escribir la forma factorizada, ¿sí? Para justamente hacer esto. Bueno, acá me va a quedar x igual a raíz de 0, o sea 0. Sin módulo, ¿no? Porque, a ver, 0 y menos 0 no existe, no tiene sentido. Si fuese otro número, por ejemplo, x cuadrado igual a 4, acá sí, ¿no? Aplico módulo y me va a quedar 2 y menos 2. En este caso, como tengo un 0 del otro lado, no es necesario, ¿sí? Aclaración importante. Bueno, acá me da x3 y acá me da x igual a menos 2. Entonces tengo tres raíces que las vamos a ordenar de la más chiquitita a la más grande. O sea, me va a quedar. Ah, y obvio, aclarar, ¿no? Esta función es una función polinómica, por lo tanto el dominio de una función polinómica es todos los reales. Entonces ahora vamos a aplicar Bolzano para saber cuál es el conjunto de positividad y negatividad. En Bolzano tengo que considerar el dominio, que en este caso es todos los reales, y tengo que considerar las raíces, que en este caso son menos 2, 0 y 3, en ese orden, ¿no? De la más chiquitita a la más grande. Y ahora me voy a armar intervalos. El primer intervalo sería de menos infinito a menos 2, ¿sí? El segundo intervalo sería de menos 2 a 0. El tercer intervalo sería de 0 a 3. Y el cuarto intervalo sería de 3 a más infinito. Entonces la idea es, nos armamos un cuadrito, y la idea es reemplazar a la función en valores que estén dentro de ese intervalo. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 2 puedo elegir, no sé, el menos 5. Entre menos 2 y 0 puedo elegir el menos 1. Entre 0 y 3 puedo elegir el 1. Y entre 3 y más infinito el 5. Ojo, tienen que estar entre esos intervalos. O sea, entre menos infinito y menos 2 no puedo elegir el menos 2, ¿sí? No lo está incluyendo. Bueno, aparte justamente ahí van a haber raíces. Cuando yo evalúe la función en estos puntitos, menos 2, 0 y 3 nos va a dar 0 justamente. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? La idea es evaluar en estos puntos a la función original,
a la función original, y si me da positivo es porque va a estar en el conjunto de positividad, ¿sí? Y si me da negativo está en el conjunto de negatividad, ¿sí? Entonces, ahí podemos saber si este intervalo pertenece al conjunto de positividad o negatividad. Ahora, ¿me va a servir reemplazar en cuál? ¿En la original, así, o en la factorizada? Y sé libre. La verdad que reemplazar acá vas a estar hasta mañana. Yo siempre recomiendo reemplazar en la factorizada y fijarse qué onda los signos. Por ejemplo, mirá, reemplazamos la x por menos 5. Y no voy a hacer ninguna cuenta, sino que voy a pensar. Menos 5 al cuadrado siempre me va a dar positivo, porque un negativo elevado al cuadrado siempre da positivo. Y un positivo elevado al cuadrado también. Por lo tanto, este término va a ser positivo siempre. O sea, siempre esto va a dar positivo, ¿sí? Vamos con el segundo término. Cuando yo reemplace menos 5 menos 3 me va a dar negativo. Cuando yo reemplace por menos 1 me va a dar negativo. Cuando reemplace por 1 me queda 1 menos 3 negativo. Y cuando reemplace por 5, 5 menos 3 me va a dar positivo. Vamos con ahora este último término. Cuando reemplace por menos 5 más 2, negativo. Cuando reemplace por menos 1 más 2, positivo. Cuando reemplace por 1, 1 más 2, positivo. Y cuando reemplace por 5, me va a quedar 5 más 2, positivo. Y ahora sacamos conclusiones. Positivo y negativo, negativo. Negativo y negativo, positivo, ¿sí? Así que, en resumen, de menos infinito a menos 2 estoy dentro del conjunto de positividad, ¿sí? Hacemos lo mismo acá. Positivo y negativo, negativo. Negativo y positivo, negativo. Hago acá. Más, menos, menos. Menos y más, menos. Más y más. ¿Sí? Y listo. Este intervalo es conjunto de negatividad, negatividad, positividad. ¿Sí? Entonces acá me preguntan por el conjunto de positividad, que el conjunto de positividad vendría a ser de menos infinito a menos 2, unión de 3 a más infinito. O sea, esta es la correcta. Menos infinito a menos 2, unión de 3 a más infinito. Y listo, ahí quedó. Bueno, vamos con este. Dice, si f de x es igual a por x más 1 y g de x es e a la 1 menos x, nos piden el valor de a para que fog evaluado en 1 sea igual a 3. Entonces, primero busquemos la función fog. Como siempre digo, un truquito es decir, bueno, fog es esta dentro de esta, o sea, es g adentro de f. Entonces, g adentro de f nos va a quedar a por e a la 1 menos x más 1, ¿no? Bien, ahora nos piden info de fog evaluada en 1, ¿no? Fog de 1. Entonces, básicamente, reemplazo la x por 1 y me queda a por e a la 1 menos 1 más 1, ¿no? Y eso nos da a por e a la 1 menos 1, que es e a la 0, que e a la 0 es 1, por lo tanto me queda a por 1 más 1. Y dice que fog en 1 es igual a 3, así que esto es igual a 3. Y bueno, y ahí despejamos el valor de a. A por 1 nos da a. Y si ahora despejo a, me queda 3 menos 1, que es 2. Así que nos terminó dando que a es igual a 2 y punto. Muy bien. Bueno, vamos con este. Me piden la asíntota horizontal de esta función homográfica. Entonces, para buscar la asíntota horizontal teníamos que hacer el límite de x tendiendo a infinito de la función 4x menos 6 sobre 2x menos 8. Bueno, fíjate que al evaluar el límite me queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Cómo la salvamos esta indeterminación? Bueno, multiplicamos y dividíamos por x en el caso de tener una función de este tipo, que es homográfica. Entonces, multiplico por x y divido por x en el denominador y hago lo mismo en el numerador y hago lo mismo en el denominador. Multiplico por x y divido por x. ¿Sí? Y me va a quedar algo así. Ahora simplifico x con x y nos va a quedar el límite de x tendiendo a infinito, ¿de qué? De 4 menos 6 sobre infinito, ¿no? Porque x tiende a infinito. Recordá que un número sobre infinito, ¿a qué tiende? A 0. Entonces me queda 4 menos 0, que es 4,
y acá me queda 2 menos esto que tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces me queda 2 menos 0, que es 2. Y 4 sobre 2 es 2. Así que la asíntota horizontal es 2. ¿Pero cuál marco? ¿X igual a 2 o Y igual a 2? Y si es asíntota horizontal, es Y igual a 2. Si fuese vertical, ahí sí sería X igual a 2. Ojo con eso. Y otro trucazo que siempre doy en mis clases, y cuando yo tengo que salvar una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, y tengo un polinomio arriba y otro abajo, si el grado del numerador es igual al grado del denominador, vos fíjate que acá el grado es 1 y acá el grado es 1, o sea, el exponente más grande, digamos, el resultado de esa indeterminación sería dividir los coeficientes principales. O sea, el límite de x tiende a infinito de esta función iba a ser 4 sobre 2, que es 2. Y listo, no hacía falta hacer todo esto, ¿sí? Muy bien. Bueno, nos pide acá el dominio de la inversa de esta función, de 2 más c a la menos x. Yo sé que no se lee nada, ¿sí? Tenemos dos caminos. O buscamos la inversa, que este sería el camino largo. O sea, vamos a poner el primer camino, el largo. Buscamos la inversa, que de paso la vamos a hacer para practicar. Y a la inversa le busco el dominio, ¿no? Digamos, busco la inversa y busco dominio. De la inversa, obvio. ¿Sí? O segundo, que es el camino corto, que recordá que el dominio de la función inversa es la imagen de la función original. ¿Sí? Entonces, f de x acá es 2 más e a la menos x. ¿Sí? Si uno analiza el dominio y la imagen de 2 más e a la menos x, como es una función de qué tipo, de una función exponencial, el dominio vendría a ser todos los reales, ¿no? Y la imagen estaba vinculado con el valor de la constante que está sumando o restando. ¿Sí? En este caso la constante es 2, ¿sí? O sea que la asíntota horizontal para esta función exponencial es y igual a 2. Y la imagen, si el valor de la constante era mayor a 1, la imagen era de la asíntota horizontal a más infinito. O sea que acá, en este caso, la imagen de la función de f de x, de la función exponencial, es de 2 a más infinito. ¿Está claro? Bueno, entonces si la imagen de f de x es de 2 a más infinito, entonces el dominio de la inversa, ¿cuál va a ser? Y bueno, la imagen de f de x, o sea, de 2 a más infinito. Y la correcta sería esta, ¿sí? Este camino es corto, pero lo vas a utilizar más que nada si la tenés clara con el análisis de una función. En este caso tenías que recordar que de una función exponencial la asíntota horizontal era la constante que estaba sumando acá o restando, ¿sí? En este caso igual a 2. Y además la imagen dependía de esa asíntota horizontal. Si tengo e, es decir, algo en la base que sea mayor a 1, entonces la imagen siempre iba a ir desde la asíntota horizontal a más infinito, ¿sí? Y bueno, tenías que recordar esto para detectar la imagen de la función, que es el dominio de la inversa. Y listo. Y si no, la parte larga es buscar, o sea, hacer literalmente lo que nos están pidiendo, buscar el dominio de la inversa calculando la inversa, ¿sí? ¿Cómo sería la inversa? Vamos a hacerla, de paso repasamos. Para buscar la inversa de una función, los pasitos son cambio x por y después despejo y, ¿sí? Entonces, cambio de x por y sería agarrar a f de x, que es y igual a 2 más c a la menos x, o sea, agarramos a la función original, cambio la x por la y, o sea, hago como el trueque, cambio las variables, x lo cambio por y e y por x, y ahora despejo y. ¿Cómo hago para despejar? Bueno, a ver, este 2 pasa restando, me queda e a la menos y igual a x menos 2. Acá puedo aplicar un logaritmo de ambos lados. En este caso, como tengo e, me conviene el logaritmo natural. Ahora, por propiedad del logaritmo, ¿qué pasa? Este menos i pasa multiplicando, ¿sí? El logaritmo natural de e vale 1
Entonces me va a quedar logaritmo natural de x menos 2 igual a menos i, ¿no es cierto? A menos i por 1, que es menos i. Y como yo quiero despejar acá i, este menos pasa dividiendo, digamos, porque es como si tuviese un menos 1 multiplicando. Y me va a quedar que i vale menos logaritmo natural de x menos 2. Uy, qué horrible. O sea que la inversa de la función sería menos logaritmo natural de x menos 2. Y bueno, una vez que tengo la inversa, ahora que tengo que hacer, buscar el dominio de la inversa. ¿Cómo era el dominio de una función logarítmica? Porque ahora, obviamente que la inversa de una exponencial nos iba a quedar una logarítmica, ¿no? Ahora, ¿cómo es el dominio de esta función? Y bueno, el dominio de una función logarítmica es que el argumento sea positivo. O sea, x menos 2 tiene que ser positivo. Por lo tanto, x es mayor a 2. Así que el dominio de la inversa me quedó literalmente de 2 a más infinito. Los x mayores a 2. Que bueno, que también era la correcta que habíamos marcado a través de la otra forma que lo hicimos. Muy bien, eso es todo, amigos. Bueno, vamos con este. Me dan f de x y me dan g de x. Entonces me piden gof. Como antes dije, gof es como hacer f adentro de g en este caso. Entonces, f se lo enchufo adentro de g. Entonces me va a quedar 3 menos, y en vez de x voy a poner f. O sea, x más 1 sobre x. ¿Sí? Bien, entonces, acá fíjate que podemos hacer un denominador común x. Acá, o sea, tiene denominador 1. Pero si juntamos todo en un mismo denominador, nos va a quedar denominador común x. Y hacemos, para hacer el denominador común, esto dividido esto por esto. Entonces, x dividido 1 nos da x. Y x por 3 nos da 3x. O sea, primero divido y después multiplico. Vamos a ponerle así el por, pues si no parece una x. Entonces, primero divido, x dividido 1 me da x. Y después multiplico. X por 3, 3x. Ahora copiamos el mismo signo y vuelvo a hacer lo mismo. X dividido x, 1, ¿no? Y 1 por x más 1 me va a quedar algo así. ¿No es cierto? Repito, entonces, esto dividido esto, que nos da 1, y 1 por x más 1 me queda esto de ahí. Ojo acá, porque ahora acá hago la distributiva, porque tenemos un menos adelante que me va a cambiar signos, y en resumen me va a quedar 3x menos x, ¿no? Porque menos 1 por x nos da menos x, y menos 1 nos va a quedar así. ¿Y ahora qué podemos juntar? Y bueno, 3x menos x nos da 2x. Y listo, y el resultado final me quedó 2x menos 1 sobre x. Entonces, ¿cuál sería la correcta acá? Esta de aquí, ¿no? 2x menos 1 sobre x. Y listo.